Varias decisiones, varias informaciones que se reseñado en materia económica en este inicio de semana. Uno es el default por parte de Puerto Rico, el otro por parte de Grecia. Las bolsas vuelven a caer 22 puntos. Está también una resolución de la ONU. Quisiera que arranquemos por el tema de Puerto Rico y Grecia. Puerto Rico dejó de hacer uno de los pagos de su deuda ayer por 56 millones de dólares y si no paga hoy al final del día, Puerto Rico entra formalmente en moratoria, lo que se conoce en inglés como el default de su deuda. La deuda puertorriqueña es una deuda muy compleja y muy diversa y que tiene un riesgo para el continente norteamericano porque mucha de esa deuda que es municipal está en manos de fondos de pensiones y fondos mutuales norteamericanos. Por lo tanto, pueden haber repercusiones importantes. Y otro aspecto importante de la deuda puertorriqueña es que Puerto Rico, por ser un dominio, un protectorado de los Estados Unidos en un estado, no tiene acceso a las leyes de bancarrota que se aplican a otras ciudades o a otros estados en los Estados Unidos. El tema en evolución, mucha atención esta mañana sobre el tema. Así como señalaba Mariana, el tema griego, las bolsas abrieron, de la bolsa de Atenas abrió esta mañana, en la mañana europea, ya al cierre. Después de 5 días de un hiato, abrió 25% abajo, cerró 16% abajo. Es obvio que la situación en Grecia sigue en un proceso de ajuste y deterioro, independientemente de los acuerdos, que lo que han hecho es ganar tiempo. Y China, de nuevo, sobre la mesa, en virtud de una continua corrección en los precios del petróleo. Seguimos por debajo de 50 ya para el Brent, en niveles más bajos para el West Texas, que es el marcador del petróleo venezolano, y mucha discusión esta mañana aquí en los Estados Unidos sobre el verdadero crecimiento de la economía china con estimados privados que dicen que esta es una economía que no crece 7%, sino que probablemente esté creciendo por debajo del 5%. También vimos un documento de 9 disposiciones por parte de la ONU donde se habla de la posibilidad de reestructurar deuda soberana, sobre todo en los países que están en desarrollo, esto a propósito del caso argentino y también de, bueno, el caso China y los países en que están en proceso de emergencia. Hay una iniciativa desde las Naciones Unidas en virtud de contemplar algo que, si bien ha estado en la discusión de los mercados financieros y los economistas, no se ha querido definir, que es establecer procedimientos en virtud de la situación argentina y su interminable pelea con los fondos buitres, entre comillas, en virtud de una elección en Argentina que va a plantear de nuevo la discusión del tema, el caso griego, el caso puertorriqueño, de plantear un mecanismo global e internacional, un acuerdo sobre las moratorias soberanas. Y es una iniciativa de las economías emergentes, lo que antes se llamaba economías desarrolladas en Naciones Unidas, y que tiene el consenso de la mayoría y que bien podría votarse en la Asamblea General de este septiembre, que empieza en poco menos de un mes. Sin embargo, las economías desarrolladas que controlan el Fondo Monetario Internacional se siguen oponiendo a la iniciativa, pero es una iniciativa que más temprano que tarde deberá ser discutida realmente y aplicada, porque la situación de la desaceleración china y la ausencia de crecimiento global nos permite creer que el distrés, las economías soberanas en problemas van a seguir siendo un punto en la agenda por los próximos años. Entonces sería un proceso como un protocolo de acción ante este tipo de situaciones, pero sin embargo se ha señalado y entre las críticas que se hacen es que no sería Naciones Unidas el escenario para tomar este tipo de decisiones. Sin duda, pero lo que dicen las naciones emergentes es que en la medida que el 44% del voto del Fondo Monetario Internacional, que es donde se debería discutir, lo manejan las economías desarrolladas y no quieren tocar el tema, la actitud de Alemania de cara al problema griego ha sido muy claro en ese sentido, a pesar que la administración Obama ha sido más flexible de lo que han sido administraciones norteamericanas en el pasado. Lo quieren discutir políticamente en Naciones Unidas para ejercer presión a través de Naciones Unidas en las multilaterales de Washington, que es donde se deben discutir o definir tales cosas. Por otra parte, la deuda venezolana también inició la jornada en negativo. Quisiera que nos dé detalles por qué la deuda soberana, aunque sigue siendo muy rentable a pesar de sus riesgos y a pesar de la caída del petróleo, sigue bajando.
Cayó un cuarto de punto esta mañana con muy baja liquidez y muy bajo volumen, como ha sido el patrón en las últimas semanas. Acordémonos también que agosto es un mes muy lento para los mercados. Ese es el mes de las vacaciones norteamericanas y europeas. El mercado tiende a desacelerarse, por lo tanto tiende a ser volátil, pero la situación venezolana de la deuda tanto de PDVSA como de la República se atribuye a las caídas del precio del petróleo y la confirmación de una desaceleración china y el efecto sobre los precios de las materias primas y las noticias que vienen de Venezuela que siguen llamando mucho la atención en términos de las indicaciones de inflación creciente, escasez creciente, las encuestas en virtud de las elecciones para el Congreso, para la Asamblea de diciembre que siguen afectando la deuda venezolana. La percepción sigue siendo muy clara de que Venezuela en este año tiene probablemente resuelto su problema financiero, pero que el próximo año podríamos ver problemas a nivel financiero en términos de los pagos de sus obligaciones, a menos que se implementen medidas económicas que son las que el mercado espera de ajuste en la economía venezolana. Ahora, está pasándole factura a Venezuela también, además de su situación interna, la relación con China, que hoy tiene una situación difícil o de recesión en materia económica, y casos como el de Puerto Rico, con quien recientemente también firmó acuerdos comerciales. Sin duda, hay un contagio, como habíamos hablado en el pasado. Estos créditos de alto riesgo, como los de Grecia, Argentina, Venezuela, Ucrania, se llaman high betas. El beta es un indicador de volatilidad de cambios en el precio. Son los créditos de mayor riesgo a nivel global y Venezuela es parte de esos betas. Y cuando hay efectos en unos betas, hay efecto en Venezuela. Y otro elemento también que está impactando a Venezuela es la caída constante en los precios del oro, que no se recuperan. Y como sabemos, gran parte de las reservas internacionales venezolanas están en oro físico. Por lo tanto, los indicadores de flujo de caja, si no los de solvencia venezolanos, se ven afectados por esta corrección en los commodities en general. Además de esta situación y a pesar entonces de esto, ¿la rentabilidad de estos bonos no les ha ayudado a aumentar su nivel en los mercados? Siguen siendo atractivos para aquellos fondos de inversión que pueden tomar riesgo o que en sus cálculos asumen que Venezuela va a terminar pagando su deuda independientemente de la circunstancia, lo cual va a generar retornos importantes. El problema con la deuda soberana o deuda como la de PDVSA, que es deuda importante en términos de volumen, es que quienes mantienen la estabilidad de la deuda son los fondos de pensiones y los fondos mutuales, que por default, por diseño, no pueden tocar la deuda venezolana, porque cualquier deuda que paga más del 8% es considerada de alto riesgo, y los fondos de pensiones y los fondos mutuales, en la medida que administran los ahorros de personas, de inversionistas individuales, no pueden invertir en deuda como la venezolana, de ahí que la volatilidad en el caso de esta deuda sea constante.